un monje Shaolin que torturaba y mataba en nombre de la espiritualidad. Mientras enseñaba el arte de la paz, ocultaba un verdadero infierno. El hombre que prometía iluminación era en realidad un depredador. Juan Carlos Aguilar nació en Bilbao, España, en 1965. Desde muy pequeño, destacó por su interés en las artes marciales, pero no por el simple amor al deporte, sino por algo más profundo, un deseo obsesivo por el control. Quería dominar su cuerpo, su mente, y con el tiempo también a otros. Se crió en una familia humilde, y durante su adolescencia ya mostraba signos de una personalidad compleja. Era solitario, poco sociable, y mientras otros jóvenes de su edad se interesaban por actividades típicas, Juan Carlos se refugiaba en libros sobre disciplinas orientales y filosofía espiritual. A los 20 años, decidió emprender un viaje que cambiaría su vida, o al menos la historia que contaría al respecto. Viajó a China con el propósito de entrenarse en el legendario templo Shaolin, o eso decía él. El templo Shaolin, conocido por formar a monjes guerreros de habilidades extraordinarias, se convirtió en el centro de su leyenda personal. Según él, pasó años allí, perfeccionando su cuerpo y su mente hasta alcanzar un nivel de sabiduría que lo diferenciaba del resto de los mortales. Cuando regresó a España, lo hizo bajo una nueva identidad. Ahora era un monje Shaolin. Sus afirmaciones eran impresionantes, pero había un problema. No existía ninguna evidencia de que hubiera completado o siquiera iniciado un entrenamiento Shaolin. Ningún maestro del templo lo recordaba, y los registros de su tiempo en China eran vagos, llenos de contradicciones. Regresó a Bilbao con una nueva identidad, construyendo su reputación como un maestro espiritual y de artes marciales. En 2003 fundó su propio dojo, donde impartía clases de kung fu, meditación y filosofía Shaolin. Para muchos de sus seguidores, Juan Carlos era una figura mística, alguien que había alcanzado un nivel de paz interior y control físico que solo unos pocos lograban. Pero no todos estaban convencidos. Algunos de sus estudiantes comenzaron a notar comportamientos inquietantes. Su temperamento cambiaba drásticamente durante los entrenamientos. Lo que empezaba como una lección pacífica, a veces terminaba en gritos, castigos físicos y amenazas veladas. Las sospechas crecían, pero nadie podía imaginar hasta dónde llegaría el verdadero Juan Carlos Aguilar. Lo que sus estudiantes desconocían era que Juan Carlos llevaba una doble vida. Durante el día era un maestro calmado y espiritual, pero por la noche se convertía en algo mucho más oscuro. Su obsesión por el control y la dominación lo llevó a empezar a seleccionar víctimas para satisfacer sus instintos más primitivos. Utilizaba su dojo como fachada, un lugar que ofrecía apariencia de seguridad y espiritualidad, pero que en realidad escondía herramientas de tortura y rituales macabros. Tenía un modus operandi meticuloso. Buscaba mujeres vulnerables, mayormente inmigrantes sin un círculo cercano que pudieran notar su desaparición. Las llevaba a su dojo con promesas o manipulaciones, y una vez allí, las sometía a torturas indescriptibles. El 2 de junio de 2013, una llamada a la policía marcó el principio del fin para Juan Carlos Aguilar. La llamada provenía de un testigo que había escuchado gritos en el dojo. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Maureen Ada Otuya, una inmigrante nigeriana, gravemente herida. Estaba inconsciente y su cuerpo mostraba signos claros de tortura prolongada. Juan Carlos fue detenido en el lugar, observando con calma mientras la mujer era trasladada de emergencia al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, Maureen falleció al día siguiente debido a las heridas. Pero lo que la policía descubriría en los días siguientes revelaría una realidad aún más perturbadora. Durante el registro del dojo, encontraron el cuerpo mutilado de otra mujer, Jenny Sofía Rebollo, una inmigrante colombiana. La autopsia reveló que había sido asesinada días antes, en circunstancias igualmente brutales. El dojo no era solo un lugar de entrenamiento, se había convertido en una casa de los horrores. Herramientas de tortura, grabaciones de sus crímenes y rastros de sangre indicaban que Juan Carlos Aguilar había estado torturando y matando mujeres durante mucho tiempo. Los psiquiatras que lo evaluaron se enfrentaron a una mente compleja y perturbadora. Le diagnosticaron un trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por una profunda necesidad de control, falta de empatía y una obsesión con su propia superioridad.
Durante el juicio, Juan Carlos confesó sus crímenes, pero intentó argumentar que sufría episodios psicóticos en los que no era consciente de sus actos. Sin embargo, los peritos concluyeron que era plenamente consciente de lo que hacía. No había locura en sus crímenes, solo una brutalidad calculada. El tribunal lo condenó a 25 años de prisión, una pena que muchos consideraron insuficiente dada la gravedad de los hechos. Durante el juicio, se revelaron detalles macabros sobre cómo había prolongado el sufrimiento de sus víctimas, disfrutando de su dolor hasta sus últimos momentos. Una de las preguntas que quedó sin respuesta tras la condena de Juan Carlos fue si Maureen y Jenny fueron sus únicas víctimas. Las autoridades creen que es posible que haya más mujeres que cayeron en sus manos, pero cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Las similitudes con desapariciones de mujeres en la región levantaron alarmas, pero hasta el día de hoy no se ha podido probar su implicación en otros casos. El caso de Juan Carlos Aguilar dejó una huella profunda en la sociedad española. La gente se preguntaba cómo alguien que predicaba la paz y el autocontrol podía ser capaz de tales horrores. El miedo y la desconfianza crecieron, recordándonos que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te hace pensar un caso como el de Juan Carlos Aguilar? ¿Cómo podemos protegernos de aquellos que se esconden detrás de una máscara de espiritualidad? Y si te gustan este tipo de casos reales, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.